Hecho. Me parece un cartel que dice que tengo una conexión inestable, pero bueno, espero que no pase nada. Bueno, buenos días, bienvenido como siempre. Agradezco el acompañamiento de mis compañeros como Gabriela, Rafa y Marco, porque hoy por primera vez en el transcurso del cursado voy a hablar de mí, de mi trayectoria. Nunca lo hago, pero me parece necesario e importante como un legado que quiero hacerles después de bastantes años de trabajo, y al comenzar con la parte de fitogeografía, que es una parte interesantísima, que se ocupa nada más y nada menos de la distribución de las poblaciones de plantas superiores en el planeta. Eso es etimológicamente lo que significa fitogeografía. Lo que quería comentarles es que todo lo que les voy a decir de, de ahora en adelante está basado fundamentalmente en experiencias propias. Gracias a Dios tuve la suerte de recorrer Sudamérica y toda la diversidad de ambientes. O sea, si hablo de la quebrada de Mahuaca es porque la recorrí 22 días buscando maní. Si hablo de la mata atlántica es porque la recorrí con el mejor botánico de Brasil, que fue Harbach. Si hablo de la selva mixta de Misiones es porque la hemos caminado 12 años, que ahí también nos acompañó Marco. Si hablo del bosque chaqueño árido es porque estuvimos ahí trabajando en consultoría con el exterior, puntualmente con la Facultad de Agraria de Stuttgart, que es la más antigua en agricultura, la escuela más antigua de agricultura de Europa. O sea, lo que les voy a comentar, sin ningún tipo de pedantería, son experiencias propias. Lo que voy a comentar no lo van a encontrar en ninguna bibliografía, así que le pido, por favor, que tengan atención, amén que esto va a quedar grabado, pero es muy difícil a veces encontrar bibliografía, casi imposible, de todos esos ambientes, porque normalmente se hacen descripciones globales y no a veces escala 1 a 1, cosa que es muy complicada. La hizo don Ángel Cabrera, con el que tuve el gusto de trabajar en su fitogeografía de Argentina y su fitogeografía de Sudamérica, una persona que tuvo una gran movilidad y una gran relación dentro de la botánica argentina. Dicho esto, lo primero que vamos a tratar son las formas de vida de Ranquier o formas biológicas. Ranquier fue un botánico danés que cuando se encuentra con estos tipos de vegetación tan diversos y tan florísticamente ricos como los que aparecen con el descubrimiento de América, crea una clasificación de las plantas superiores de acuerdo a la posición de sus yemas de renuevo. También se puede considerar que clasifica las plantas de acuerdo a cómo protege sus yemas de renuevo en épocas adversas. Entonces, empezamos por fanerófitas, que son las plantas de mayor desarrollo, normalmente arbustos o árboles que superan los 50 centímetros de altura hasta llegar a 30 metros de altura. Son entonces todos los árboles que podemos encontrar en los tipos de vegetación, y etimológicamente son las plantas que mayor exposición tienen con respecto a sus yemas de renuevo. Por eso vamos a ver que a medida que se agudiza el clima de norte a sur en Argentina, por ejemplo, que es lo que más nos interesa, la presencia de vegetación arbórea va disminuyendo, limitándose a microclimas como son los bosques patagónicos y desapareciendo completamente en lo que es la estepa patagónica. En el fanerófito van a encontrar varias clasificaciones. No nos compliquemos directamente. Podemos hacer una diferencia entre nanofanerófitos, meso y macrofanerófitos, que son nanoarbustos, meso árboles hasta 15 metros de altura y los macro desde 15 a 30, 35 metros de altura. Eso puede ser una clasificación que vamos a usar. Van a encontrar varias clasificaciones, pero quedémonos con esta que está incluso en la fitogeografía de Argentina, publicada por don Ángel Cabrera en el Boletín de la Sociedad Argentina Botánica, que es un trabajo que está en biblioteca.
Las caméfitas son plantas que tienen yema de ruedo hasta 30 centímetros de altura. Ahí tenemos cojines, tenemos arbustos y son más resistentes a climas más adversos. Pueden tener entonces las llevas de nuevo protegidas por una masa verde de hojas con distintos portes, desde ser arbustos erguidos, hierbas heridas, hasta postradas o decumbentes. Las hemicriptófitas son plantas que tienen las yemas de renuevo a ras del suelo, llámese desarrolladas en bulbos o tubérculos o rizomas. Pueden tener distinto porte. eh, Hay un gran grupo de poáceas que son hemicriptófitas y un gran grupo de juncáceas y ciperáceas que pueden ser hemicriptófitas. Las caméfitas, las geófitas son plantas que tienen la yema de renuevo bajo tierra directamente, en bulbos o en rizomas. Ahí englobamos a todo el gran grupo de liliáceas, amaridáceas, iridáceas dentro de monocotiledóneas, que es donde abundan. Y también con respecto a rizomatosos tenemos por algunas ciperáceas y también poáceas, que es un tipo de tallo que es muy común y a veces nos complica porque pueden ser muy agresivos. Uno de los mecanismos de dispersión, por ejemplo, de malezas grosas, como por ejemplo el sorgo de Alepo. Las hidrófitas son plantas que tienen yema de renuevo bajo el agua o protegidas por el agua. Y ahí tenemos todo el gran grupo de lo que llamamos normalmente plantas palustres, que tienen la siempre viven en un espejo de agua casi constante, o si no es constante, desde Cabomba, como tienen el ejemplo, las eicornias, ninfeas, etcétera, las hifas, todo ese grupo de plantas entonces son hidrófitas, o sea, tienen las yemas de renuevo protegidas por el agua. Estén inmersas totalmente en agua. Bueno, las terófitas son plantas que no tienen yema de renuevo, pasan su época adversa en forma de semilla o fruto. Ahí tenemos el gran grupo de plantas cultivadas, como por ejemplo sorgo cafrón, el sorgo granífero, ahí entra el maíz, todos los cereales, hasta hasta el arroz. Las fanerófitas escandentes son plantas que tienen yema de renuevo a distinta altura. Normalmente tienen ramas apoyantes y pueden usar una planta de apoyo para poder lograr más luz en ambientes florísticamente muy ricos, como por ejemplo son las selvas mixtas. Y las epífitas es un capítulo aparte, muy importante. Ya nos hemos referido a las características de las epífitas en las familias que mayor representante tiene, como por ejemplo las bromeliáceas, que gran parte de orquídeas también son epífitas. Dijimos que la forma de vida epífita le permite a la planta poblar o abarcar ambientes que serían muy complicados de hacerlo si fueran terrestres. Digamos, el claro ejemplo de toda la diversidad florística que tiene la Amazonia, con una riqueza de epífitos muy grande, con plantas que han evolucionado en este sentido para poder apoyarse en este caso no sería apoyante, un hospedante, porque no, normalmente la epífita no causa, no es un nivel de parasitismo, sí simplemente tener un soporte. Las epífitas entonces se caracterizan, como dije, por tener una gran cantidad de mecanismos para absorber hasta el mínimo de agua que hay en el ambiente, desde tricomas, pelos absorbentes en las hojas, hasta estructuras que envuelven las raíces, como en el caso de las orquídeas, el velamen. Así que recuerden, y siempre, por supuesto, necesitan una corteza corrugada, sin esfoliaciones, como para poder depositar sus semillas y de ahí desarrollarse. Normalmente la epífita no está en la canopia de los árboles, o sea, no están en la parte superior de la copa de los árboles que forman un techo, por ejemplo, en selva, porque ahí habría mucha competencia con respecto
a dióxido de carbono y demasiada exposición a la luz, generalmente está en la parte intermedia de los árboles, tendiendo a las partes donde empiezan las ramificaciones de los fustes verdaderos de los árboles. Eso es lo que vemos como cuando analizamos bromeliáceas o algunas orquídeas. Un tema que me interesa y el que voy a desarrollar ahora son los tipos de vegetación de Argentina y países limítrofes. Y esto es importante que los tengamos claros porque nos puede tocar desenvolvernos en estos tipos de vegetación donde también tenemos que aplicar nuestro epígrafe ingenio para poder en algún momento ser productivo, no solamente y en forma importante conservar los ambientes y mantenerlos, sino también tratar de explotarlos. El primer tipo de vegetación que vamos a ver es la selva. Nosotros tenemos selvas en la provincia de Misiones y también en los primeros faldeos de las provincias de Jujuy, Salta, hasta Catamarca. En este tipo de vegetación predominan árboles de gran altura y hay mucha riqueza de lianas y epífitos. Son características de zonas subtropicales, por más que nuestras selvas son las más extratropicales que hay. Y ahí tenemos en Argentina lo que dijimos recién, donde abundan selvas en nuestro país. Se caracteriza por tener formas biológicas variadas. Hay una gran cantidad de estratos, puede haber hasta 5 estratos, o sea, 5 niveles de altura de planta. Y van a primar los megafanerófitos, que son los árboles que tienen más de 30 metros de altura, mesofanerófitos, nanofanerófitos, escandentes, ahí van a estar las lianas y los epífitos. O sea que, como tipo de vegetación, la selva es el tipo de vegetación más rico florísticamente por todo. Y bueno, nos basta ir y atravesar Misiones para ver la diversidad florística que tienen esos ambientes, más diversa en Misiones que en Yunga. ¿Qué tipos de selvas? Normalmente las selvas son mixtas, no existen selvas puras. Hay selvas marginales, las que acompañan cursos de agua, no solo los grandes ríos, sino también los pequeños ríos de los meandros de llanura pueden tener selvas marginales. Pueden ser selvas en galería cuando el ancho del río es pobre, o sea, tiene muy poco caudal y realmente las costas del margen del lecho tienen poca distancia. Normalmente la copa de los árboles se une en la parte superior, formando una galería, de ahí el nombre. Repito, es típica de meandros de llanura, o sea, de ríos como por ejemplo Riacho Negro, Tragadero, etcétera, o Río de Oro, que son los ríos que se extienden por el Chaco y van a desembocar en el río Paraná. Florísticamente también son muy ricas, pero tienen menos riqueza que la selva mixta. Bueno, esta es la típica selva mixta de Misiones, en una parte donde no está muy alterada. Esto es al oeste de Aristóbulo del Valle. Eso es la canopia, que nosotros decimos es el techo que forma la copa de los árboles. Y bueno, y en la parte inferior se van a desarrollar todos los estratos que veníamos mencionando. Ahí tienen un delator, que es la floración del lapacho, que lo permitía ubicar rápidamente para su talado, ¿no? Hay distintos grados de conservación de este tipo de vegetación en Misiones. Misiones tiene aproximadamente 12 reservas provinciales. Hay una gran parte de la provincia que tiene selvas alteradas y quedan pocos lugares con selvas realmente prístinas. ¿Qué particularidad tiene este ambiente, también de lo que dijimos con respecto a su riqueza florística? Dijimos que normalmente se desarrolla en zonas subtropicales húmedas. Estamos hablando de emisiones de zonas que llueven desde 1.600 a 2.500 milímetros por año.
con una alta temperatura, un gran reciclaje de la materia orgánica. Nosotros vemos esa frondosidad de la selva y pensamos, bueno, qué caudal de nutrientes tiene el suelo. Y realmente los suelos de estos ambientes, los lateríticos, son más que nada, son suelos esqueléticos. Pero ¿qué pasa? Tiene una gran metabolización de materia orgánica. Toda la materia orgánica que cae en el sotobosque de la selva es inmediatamente digerida y reabsorbida por los árboles y la vegetación, lo que se mantiene entonces esa frondosidad. Por supuesto, si rompemos este equilibrio, se producen cosas graves como erosiones de suelo, compactación de suelo. Hay lugares selváticos donde se ha querido hacer, por ejemplo, misiones, manejos silvopastoriles y se dieron cuenta que después de un tiempo se empiezan a secar los árboles porque el pisoteo, por ejemplo, de las vacas producía una compactación del suelo que no le permitía cumplir el ciclo biológico que se cumple normalmente en la selva. O sea, la meteorización de la materia orgánica no podía realizarse como en sus mejores momentos de equilibrio y por supuesto producía la disminución de la producción de los sistemas. Así que esta cualidad que tiene, esta particularidad de la selva hay que tenerla muy en cuenta para ensayar distintos sistemas productivos. Esta es la selva marginal del río Paraná, a la altura de Bertoni. Yo estoy en Paraguay. La selva marginal normalmente tiene otras componentes, no tiene la misma composición florística que la selva alta, como se llama. Son plantas que generalmente pueden estar sometidas a un periodo de inundación por las fluctuaciones de niveles de agua. Esto es la selva Galía, Riacho Negro, el río Tragadero en Chaco, donde con la confluencia de las copas de árboles que les decía. Y pasamos al bosque. Bueno, el bosque tiene también un predominio de árboles generalmente de mediana altura, escasas lianas y epífitos. El bosque es más abierto, no forma una canopia continua, un techo continuo como lo hace la selva en su estrato superior. Em, Hay bosques en la provincia del norte y en la precordillera austral, donde dije que había microclima, donde están todos los bosques de notofagáceas y bosques de araucaria. Las formas biológicas que predominan son microfanerófitos, o sea, mesofanerófitos y escasas lianas y epífitos. O sea, repito, florísticamente no tienen gran desarrollo los árboles y no hay gran desarrollo de estrato, o sea, en el interior, pisos de plantas no se da tanto como en la selva, más abierto, repito, tiene otra composición florística. Em, ¿Qué tipo de bosques tenemos? Xerófilos, con marcadas diferencias de temperatura y de humedad en invierno y verano, perennifolios, caducifolios. El bosque xerófilo típico es el del Chaco húmedo, es donde estamos nosotros, realmente bastante alterado. Esas copas en forma de cono invertido son las copas de Quinopsis balance, quebracho colorado chaqueño, que sigue siendo la especie dominante, por más que hoy en día la mayoría de los quebrachales son secundarios. Más que nada los quebrachales de corriente, donde se acuerdan que yo comenté que la explotación de quebracho para la industria del tanino empezaban por corriente, después se trasladaban al norte de Santa Fe y Chaco. Bueno, ahí podemos encontrar una diversidad florística medida, desde Prosopis hasta Rupetia a Equinopsis. Vamos a describir cuáles son las especies que están presentes en cada una de las provincias fitogeográficas cuando nos refiramos a ello. Este bosque también tiene un gran porcentaje de plantas que son caducifolias. Tenemos bosques xerófilos con normalmente inviernos muy secos y un clima monzónico, llueve de octubre a marzo, más o menos en isolleta cerrada de entre 500 y 700 milímetros. Estoy hablando del Chaco árido. Esto es Bulnesia Sarmiento y el Palo Santo. Y también
el urundel, Astrodium urundeua, que es muy común en estos bosques xerófilos de la zona de Filadelfia, Paraguay, casi con el límite con Bolivia. Bosque perennifolio es el bosque posclimático de Araucaria angustifolia que está en Misiones, en un rectángulo que tiene como índice inferior la ciudad de San Pedro. Hay una reserva provincial donde directamente se puede sacar semillas para poder cultivar araucaria. Es uno de los árboles nativos con esa característica fisonomía que se ha plantado más, porque tiene una calidad de madera muy interesante. Y está el otro bosque perennifolio de Araucaria araucana en la zona del volcán Lanín, en Neuquén, con el pehuen, muy ligado a las costumbres de pueblos precolombinos, en algunos casos bastante alterados, y también el pehuen tiene estas semillas que las consumen, tiene semillas comestibles. Bueno, esta es la parte de la reserva de Araucaria angustifolia, como ven todos los renovales que se han plantado para obtener especies maderables. Las palmeras, a pesar de tener un pseudo crecimiento secundario, las comunidades de palmeras como las que forma Butiayatay, en Yatay, es considerada un bosque. O sea, los palmares, como por ejemplo el palmar de Colón, los palmares que se encuentran desde Loreto hasta Goya, pasando por Satélite y Calle y terminando en Malabrigo. Estos palmares que en algún momento tuvieron muchísima densidad se lo consideran también bosques. Bosques caducifolios, tenemos entonces todos los bosques del sur, los bosques de notofagáceas. Ahí tenemos notofagos bombeses, notofagos oblicuos, las lengas, tenemos Firroya cupresoides, etc. Bueno, esta es la vegetación muy abundante de todo el sistema de los 7 lagos. Combinamos con el lago Espejo, con esa riqueza florística que lo caracteriza. Florísticamente son mucho más pobres que los bosques subtropicales. No olvidemos que acá tenemos nieve generalmente todos los inviernos del año. Bueno, hasta aquí hemos llegado a todo lo que es el tipo de vegetación boscosa. Vamos a cambiar de PowerPoint. Gaby, seguimos con los tipos de vegetación herbáceas, que son los que nosotros más vamos a manejar, en el caso de las sabanas, en nuestros ambientes. Eh, el bioma pastizales comprende, entre ellos, nosotros no hablamos de bioma, a veces se considera pastizal como un tipo de vegetación o se usa como vulgarismo. Los pastizales que tienen representados en el mapa son los lugares donde el hombre empieza generalmente a producir alteraciones porque no tiene nada que derribar, eh, eh, sacar, sino simplemente eran los lugares de más fácil acceso para actividades como la agricultura, cuando el hombre necesita empezar a tener cultígenos o manejar rebaños. Así que todas las partes donde existieron o existen pastizales fueron los que primero fueron alterados por el hombre. O sea, hoy nos preocupa mucho la alteración de la selva, pero también nos debe preocupar muchísimo los lugares donde el hombre está haciendo hace muchísimos años agricultura, con distintas pautas de manejo de acuerdo a las costumbres y actividades de cada uno de los países. Bueno, las sabanas tienen generalmente un predominio de gramíneas de alto porte, son normalmente los ambientes, las abras o los ambientes que nosotros tenemos más comunes en nuestra zona, con
abundancia de plantas megatérmicas, o sea que trabajan con una temperatura media de 24 grados centígrados al año. Tiene un periodo de reposo debido a una estación seca, tiene características de regiones tropicales. O sea, vemos, ¿no?, que las sabanas no solamente existen en Venezuela, no solamente los páramos son sabanas, sino nosotros tenemos en la zona representadas muy bien sabanas. La forma de vida que predomina son normalmente micritófitos, lo que decíamos hoy, geófitos y nanofanerófitos. Hay algunas sabanas arboladas, como por ejemplo las sabanas comutia paraguayense que hablamos, ¿se acuerdan? Cuando tratamos las palmeras. O sea, hay presencia de nanofanerófitos, o sea, de arbustos o árboles de bajo porte en algunas sabanas. Y es un ambiente que en algún momento Cabrera llamó parque y después no lo usó en su totalidad. Los tipos de sabana son sabana herbácea o sabana arbolada, como decía. Las más comunes en nuestras comunidades son sabanas herbáceas de Aristida jubata, que es el falso partillo, que es el típico sabana que abunda en el noreste de Corrientes, de Santana, Misiones para el sur, incluido la parte noreste de Corrientes, como dije, la parte de este de Ituzaingó, Santo Tomé, toda esa zona. Sabanas de andropón laterales, que generalmente están en zonas húmedas, más húmedas que en suelos arenosos sueltos, es la paja colorada, muy agresiva, puede llegar a tener el estrato herbáceo hasta más de 1 metro de altura. Al igual que en el caso de Aristides, tienen años de manejo de ganado y también en muchos casos años de fuego, porque el fósforo era el elemento de manejo más barato. Sabanas de Leonurus muticus, que es la de los partillos, que se llaman aivales en el norte de Santa Fe, donde viven en abras del bosque chaqueño. Son los 3 tipos de sabana entonces más comunes en nuestra zona, junto con la de Sorghastrum setosum, que es la paja amarilla, que es una hierba de menor porte y en sus estratos iniciales no encaña tanto, entonces es más apetecida por el ganado. La particularidad que tiene el Ionuro, el Andropogon y la Aristia es que en determinado momento el animal no la come, entonces come el intermata, y si nosotros no manejamos bien con respecto a carga animal, o sea, la cantidad de animales que ponemos por hectárea, podemos hacer que las matas de Ionuro sigan progresando, se sigan agrandando, pues tienen una gran capacidad de amacollaje, que es lo que vieron en Poaceae. Entonces hay un gran seguimiento de leguminosas, por ejemplo, que pueden crecer en la intermata, porque el animal elige. Entonces, ojo con esto, hay que tener mucho cuidado. La quema no se usa más. Está científicamente comprobado que la quema es altamente nociva, por más cómoda que sea, es altamente nociva. Estos ambientes se quemaban en su mayoría porque una vez que el animal cuando encañaban, el animal no lo consumía más, y con la quema se favorecía, generalmente hechas las quemas previo a lluvias o temporada de lluvias. Estamos hablando de regiones que llueven entre 1.600 y 1.500 milímetros por año. Se producía rebrote y el rebrote sí el animal lo come, por eso se implementó esa pauta de manejo. ¿Qué sería lo ideal para este tipo de sabana? Sin querer dar pautas de manejo de pastizales, que no me corresponde. Lo ideal sería manejar bien a diente, desmalezar en algún momento para incorporar materia orgánica y no quemar, ya que los suelos donde se encuentran estas sabanas son altamente volátiles, son suelos arenosos con una persistencia complicada de materia orgánica. La materia orgánica se volatiliza muy rápidamente, lo que hace que, perdón, el suelo pierda fertilidad y capacidad de absorción de nutrientes. La típica sabana herbácea entonces de
Aristiescuata, en el sur de Misiones que les dije, con algunos representantes de Butia paraguayensis. Esta es la Aristia en detalle, vieron que tiene una fisonomía similar a Helionurus, y las tres características aristas que tiene la aristia que la hace identificable. Esto es una sabana de Andropodon laterales, fiqueta, que son altamente palatables, algunas leguminosas que hay que buscar bien con lupa. Este es un pajonal de Andropodon lateral en el Parque Nacional Brucuyá, donde se desarrollan los palmares de Butia Yatay. Y el nombre de la paja colorada, la tonalidad que toma y las características plantas con las inflorescencias típicas del Andropodon. Y estas son las sabanas de espartillo, de Leonoros múticos. Fíjese la planicie que significa esto. Normalmente, repito acá, a veces parecería que lo único que está representando al tipo de vegetación es el Leonurus, pero buscando las intermatas puede haber pastos palatables y pasturas útiles para el ganado. En síntesis, estos ambientes requieren una toma de pulso, mucho caminado, mucho aparcelado. Normalmente las sabanas no están bien aparceladas, se manejan lotes de 800 a 1000 hectáreas, que es muy difícil manejarlos. Eh, Tener en cuenta entonces que se puede manejar con rotaciones, las rotaciones normalmente no se hacen, de manera tal de mantener, digo, en un determinado límite la expansión del Helionurus. También hay sabanas herbáceas con fisonomía de estepa en el Chaco árido. En este caso también es Helionurus mútico, pero dada la rigidez del clima, las matas están separadas por suelo desnudo. Sabana volada de Butia, que les dije hoy, acá hay un Axonopus importante, que es forrajero, y estamos hablando del albardón este del sistema Libra, al sur de Puerto Valle, y la sabana de arbolada también con el Leonurus en la parte de Loreto, en el albardón oeste del sistema Libra, también con representantes de Butia paraguayense. Esta es una parte de reserva que han dejado en Puerto Valle, donde se pedía dejar estos ambientes dado el alto grado de deforestación. Bueno, en estas sabanas puede haber distintos representantes, como dije, como buenas forrajeras, como Pasparonotatum, Eragrostis, Lugen panicum paja voladora, pasto ilusión. O sea, en la componenda de estas sabanas, que normalmente son florísticamente, inicialmente muy ricas, no todas con representantes de valor forrajero, a veces son verdaderos jardines. Hay plantas silopodistas muy agresivas, como Galeante, que es una rubiácea. El Andropodon bicornis, que puede ser distintas especies de andropodon como celoano, son también componentes de estas sabanas. El Axonopus compressus, el pasto jesuita que yo les comentaba, que también es buena forrajera, con un problema de persistencia que hay que saberlo manejar porque no permite mucho pisoteo. Distintas especies de Schizachydium, una cola de zorro, que también se encuentra presente en esta sabana, completando la diversidad florística. Y después, bueno, vamos a tener compuestas, caleas, aspilia, angelonia, eh, algunas leguminosas, por más que en algunos casos no sean forrajeras, como camaecrista, cufea, racemosa también se encuentra en esta sabana. A veces, entonces, vemos que pueden ser pequeños jardines realmente muy agradables, especies de eringium, y por supuesto,
Araki. Nosotros tenemos en nuestra, acá me voy a detener, por supuesto, por ley, em, tenemos dos especies, o, en algunos casos tres especies de Araki que forman parte de nuestras sabanas. Una de ellas Araki es la brata, que ha sido ensayada en Estados Unidos con muy buenos resultados como forrajera, de mayor volumen, como siempre digo, que Araki pintoy, que es de Bahía. Araki agenbequi y Araki burkharti. Son tres especies que pueden estar presentes, Araki burkharti más en el sur, de poco desarrollo, pero pueden ser especies que están presentes en nuestras sabanas con un, por supuesto, nivel nutritivo muy importante. Estamos hablando de un porcentaje de proteína bruta alto, que los hace como forrajeras apetecibles y además manejables para... hay veces los araquis implantados, que hay que hacerlo a través de pequeños eh, trozos de rama, es muy costoso, cuesta mucho tiempo instaurar el araqui en las pasturas, pero una vez que está instaurado y bien manejado, puede tener resultados muy importantes. Bueno, Escoparia y Pomea malvioide, Hipomea es casi endémica de esas lomadas arenosas con sabanas herbáceas. Escoparia también no es apetecida, pero también es una planta que se encuentra en estos ambientes. Especies de apocinaceas como Cipétalo, Amadidáceas como Cipela y también estilosantes. Nosotros tenemos dos especies de estilosantes que viven en nuestras sabanas megatérmicas, que es Hippocampoides y guianensis, que son dos especies que han sido probadas a nivel mundial con muy buenos resultados como forrajeras. Le llaman los brasileños el alfalfa subtrópico. Y en el sur también tenemos Stilosante rostrata, en la zona sur de Corrientes y que llega hasta Uruguay, ya explorando un ambiente que no es totalmente megatérmico, y Pocamboy también, porque Pocamboy crece hasta en Córdoba, que ya vamos a climas templados con diferencias importantes invierno y verano, donde el estilosante, por supuesto, es muy frágil a temperaturas bajas y a veces rebrota, pero una helada lo puede liquidar. Entonces, estilosantes y araki son dos géneros para tener muy en cuenta en el manejo de estas sabanas megatérmicas que, repito, pueden tener un buen caudal de rendimiento como pastura si las sabemos manejar y le metemos, eh, conocer el pulso es importante, repito, desde carga animal hasta altura de corte de dejar comer, ¿no es cierto? Bueno, sigo con las especies que se pueden encontrar en la sabana, con sicilingio, que son iridáceos, y vamos a las praderas. Bueno, las praderas normalmente se caracterizan por ser de zonas más templadas, con menos tenor de lluvia. Hay una diferencia entre verano e invierno de temperatura importante. Eh, Llueve en las praderas de nuestra, estoy hablando fundamentalmente de todo el ambiente que es pampa húmeda, que se extiende hasta el centro norte de Entre Ríos y parte sur de Corrientes. Tiene un descanso invernal, repito, porque hay temperaturas importantes en invierno. Son características de zonas templadas. Las formas biológicas que predominan son las hemicriptófitos y generalmente geófitos. Esto es una pradera totalmente alterada en la zona sur de Corrientes. Son ambientes que han sido sometidos a pastoreo durante muchísimos años y en parte también sometidos a quema, con un grado de productividad importante y también con mucha extracción de, en este caso, el ñandúay. Acá el régimen hídrico, repito, disminuye bastante, vamos a estar entre los 1100 milímetros anuales, distribuidos equitativamente a lo largo de todo el año y con diferencias de temperatura importantes de invierno y verano. Bueno, las posturas que podemos encontrar son estipa o nacela, que no son tan apetecidas y además pueden ser dañinas para el ganado, especies de
estipa paja blanca. Son buenas forrajeras las poas del ciclo invernal, son forrajeras importantes. Y también las melicas, como melica brasiliana, melica sarmentosa, que son apetecidas por el ganado. Se ha naturalizado, bueno, pueden encontrar también mío mío, Baccharis corifolia, que es una planta tóxica de cuidado. Baccharis como las carquejas, que también son tóxicos. Y hay una especie que se naturalizó, que es el Trifolium repens, el trébol blanco, introducido hace muchísimos años a través del movimiento de ganado de Europa, con comunidades muy importantes. También tenemos un trébol que es nativo, polimorfo, Trifolium polimorfo, que ha sido ensayado medianamente. A veces es pobre en desarrollo de masa verde, pero sí puede llegar a formar comunidades con buen manejo, repito, muy, muy interesante. El Trifolium polimorfo tiene la ventaja de tener frutos subterráneos, en algunos casos flores subterráneas, además de que es una forma que le ayuda a propagarse, además de las típicas umbelas aéreas. Hay malezas peligrosas en estas praderas, como todo tipo de cardo, cinara o cardus, que hacen a veces complicada el manejo de las praderas estas. Normalmente estas praderas están sometidas a la introducción de pasturas artificiales, en una zona muy rica en sembrado de alfalfa asociada con gramíneas. Y bueno, y una de las malezas peores que tiene la zona es el cardo negro, que yo les decía en la clase pasada, que hasta crea una desmadalizadora diferente para combatir las grandes poblaciones de cardo negro, puntualmente la pampa húmeda. Bueno, esto es mostrarles más o menos cómo es la transición entre pradera y sabana. Em, Generalmente las praderas y las sabanas se mantienen con un elevado grado de cobertura dada la competitividad que tienen las gramíneas. Acá hay un problema también edáfico, cuando el suelo es netamente permeable, la gramínea es muy competitiva y le gana a los arbustos y a los árboles con respecto a la obtención de agua. No nos olvidemos que estamos hablando de zonas que llueve bastante. Se produce una alteración entonces, puede producirse en sabanas cuando hay algún problema de drenaje. Cuando aparece un problema de drenaje, enseguida se van a desarrollar arbustos. Eso se ve claramente en las cuñas que forman suelos rocosos y lateríticos en el sur de Misiones. Por eso están las cuñas de Neanduay, de Urunday y las cuñas que contienen a Aristida jubata. O sea, esta transición nos da a entender que en algunos casos el aspecto y la fisonomía de los tipos de vegetación están íntimamente ligados a, a problemas edáficos o tipo variaciones que puede tener el nivel de suelo. Repito, en suelos netamente permeables, la gramínea es muy competitiva y normalmente prima el estrato herbáceo. Y cuando hay algún problema de percolación vertical, es donde empiezan a aparecer los arbustos y pueden aparecer hasta sabanas arboladas. Bueno, la estepa entonces es muy común, es un ambiente que nosotros casi no manejamos, es muy común en el sur. Tiene predominio de gramíneas cespitosas y entre las gramíneas cespitosas que pueden formar matas o no, o cojines, se encuentra solo desnudo, tiene dos periodos de pozo, un invierno debido a frío y otro verano ocasionado por la sequía. Es característica de regiones templadas y frías. Realmente las estepas son poco productivas, dada la rigurosidad del clima. Las formas de vida, como decíamos, son las caméfitas y las hemicriptófitas. Y hay tipos de estepa herbácea y estepa arbustiva. Este es el caso de la estepa herbácea, típico de la Patagonia, con, como ven, zonas de suelo desnudado y climas muy rigurosos, con
poca pluviometría, puede haber lugares que no llegan a 200 milímetros por año, estepa de Poa, estirpe festuca, normalmente con una explotación neta de ganado ovino, y la estepa arbustiva, que es la que, donde se encuentra el neneo, que yo les decía ayer que era tóxico, ese tipo de planta en cojín, y también ahí puede haber adesmias, puede haber otras especies que le dan esta fisonomía, ¿no es cierto?, con pequeños cojines con suelo denudado. Esta es la zona de Neuquén, previo a la precordillera. Y aquí se nota más la cantidad de suelo desnudo que tiene la estepa. También, además de estepa, hay estepa arbustiva, estepas de altura. Ahí están las estepas de Neneo, que la foto es horrible, pero bueno, sepan disculpar. Y este es el Neneo, o sea, el cojín que decía Apiacia que es tóxica. El detalle de las inflorescencias típicas de umbeladas del Neneo, que es Molinum espinoso. Y presencia la palabra estepa deriva de estipa, que es lo más común. Y acá tenemos una estepa de altura en la Quiaca, de 1600 a 1700 metros sobre el nivel del mar, con una gran abundancia leguminosa como con Astragalus viadesmia, eh, que no son muy apetecibles, y bueno, con una cría de normalmente camélidos americanos, muy puntual, adaptados a esa zona donde hacer ganadería o agricultura es muy complicado. Bueno, la tundra no la conocemos ni la vamos a conocer, son los suelos congelados. Hay una especialidad de suelos congelados, aunque ustedes no lo crean. Son suelos congelados casi todo el año, características de regiones circumpolares, las montañas muy elevadas. Por supuesto, lo que crece es una vegetación muy reducida, generalmente priman los musgos y los helechos y plantas con poca diferenciación. Eh, Esto lo voy a dejar para la próxima clase. No sé, Marco, cómo andamos de tiempo. Ya son 9:26, hace 50 minutos que está el teórico. Si quiere podemos cortar acá, así le Hecho. toma bien de No, lleno esto y con ganas los chicos, porque por ahí se cansan. sí, no, lo que pasa es que son ambientes que quiero darlo despacio porque son locales. ¿Está? Entonces quedamos Y lo más para el probable, lunes con esto. por favor, ¿alguna Bueno, pregunta? Si no hay preguntas, Marco, andan me tímidos, despido. nos están preguntando las últimas clases. Buen día, ingeniero. Ahí hay una Sí, pregunta. Sí, yo quisiera saber más o menos una biografía como para poder ir viendo las distintas zonas y todo eso, como va explicando ahí en la teoría. ¿Qué bibliografía recomienda? yo hoy comenté medio la rápida porque después los chicos iban a refilmar en el práctico. Está la fitografía de la provincia argentina de Don Ángel Cabrera, que es un apartado del Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica que empieza a publicarse en el 72. Eso está en biblioteca. El centro yo no sé si lo tiene. Sí lo tienen, Y lo tienen. después lo tiene el Lo centro. Y tienen en el hay SECA, sí, también en un el drive del SECA. Igual lo vamos a subir nosotros al aula virtual para que también lo tengan disponible en cualquiera de los lugares. hecho. Y quería terminar diciendo, Marco, que yo también hicimos un escrito con la gente de la cátedra con respecto a fitografía, por eso no lo cité, que lo tiene también el centro. Así que cualquiera de eso lo pueden leer. ¿Está? Listo, gracias. Chao, Nelson, un gusto. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra consulta? Igual, cualquier otra consulta que tengan respecto a materiales para estudiar, ya sea bibliografía o alguna otra fuente, pueden aprovechar en el horario del práctico y hacernos también ahí las consultas, si por ahí en ese momento se acuerdan. Bueno, parece que no hay otra pregunta, Inge. Bueno, Así gracias, que Marco, estaríamos gracias, terminando por Rafa, acá. gracias, Gabriela. Nos vemos a las 3. Hasta luego. Nos Hasta luego a vemos, todos. gracias.